así, conmigo. Vamos a cantar. El Dios de mi vida eres tú, el Dios de mi alma eres tú, todo tú lo llenas en mi ser, solo tú. No quiero estar fuera de tu amor, no quiero del mundo su esplendor, quiero estar muy cerca de tu amor, de tu amor. Dile otra vez: el Dios de mi vida, el Dios de mi vida eres tú, el Dios de mi alma eres tú, todo tú lo llenas en mi ser, solo tú. No quiero estar fuera. No quiero del mundo su esplendor, quiero estar muy cerca de tu amor, de tu amor. La Biblia dice: la amistad del mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aquel que ame al mundo, enemigo de Dios será. Limpiemos nuestras manos y volvamos al Señor. Señor, volvemos nuestro corazón a ti y no queremos nada de este mundo. El Dios de mi vida eres tú, el Dios de mi alma eres tú, todo tú lo llenas en mi ser, solo tú. Vamos, dile: no quiero estar fuera, no quiero estar fuera de tu amor, no quiero del mundo su esplendor, quiero estar muy cerca de tu amor, de tu amor. Vamos, cantemos una vez más. El Dios de mi vida eres tú, el Dios de mi alma eres tú, todo tú lo llenas en mi ser, solo tú. No quiero estar fuera, no quiero estar fuera de tu amor, no quiero del mundo su esplendor, quiero estar muy cerca de tu amor, de tu amor. Porque la amistad con el mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aquel que ame al mundo, enemigo de Dios será. Oh, eso es terrible. Limpiemos nuestras manos y volvamos al Señor. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aquel que ame al mundo, enemigo de Dios será. Limpiemos nuestras manos y volvamos al Señor. Volvemos, Señor, hacia ti. Tú eres el Dios de nuestra vida, Señor. Limpiamos nuestras manos y volvemos a ti, oh Dios.
La serie, ¿cómo se llama, Nayi? El secreto de la oración. El secreto de la oración. Y nuestro tema de hoy se llama, así con signo de interrogación, lo vas a poner, se llama Dios contesta las oraciones. ¿Cómo se llama? Dios contesta las oraciones. Sí, ponlo con signo de interrogación. ¿Alguien que me dé lectura a 2 de Crónicas 7:14? Sabes, en esta mañana debemos darle gracias a Dios por todo. Bueno, siempre, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque estamos aquí reuniéndonos otra vez, ¿verdad? Y así como se está avanzando en el semáforo de aquí de Catepec, ¿verdad? Y de la Ciudad de México, de naranja, vamos a pasar, creo que la semana que viene, a amarillo. Creo que ya se oyen rumores. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que todo se esté pasando para mejor, que hay una vacuna ya también, gracias a Dios, ¿verdad? Y que, pues que nosotros como cristianos ponemos siempre la confianza en Dios. Primeramente. ¿Alguien que me dé lectura a 2 Crónicas 7:14, por favor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Diana, por favor, también tú lo tenías ya, también tienes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén, amén. ¿Sí se han dado cuenta que hemos siempre empezado con esta cita bíblica? Sí. Es que realmente muchas veces esta cita, muchas veces lo hemos visto de una forma, pero aquí nos damos cuenta que Dios sabía lo que quería que entendiera el rey Salomón, ¿verdad? Que si su pueblo se postrara y se humillare, y es lo que hoy Dios quiere que hagamos, que nos postremos y nos humillemos, reconozcamos que estamos mal delante de Él y que quiere que nosotros cambiemos muchas cosas, ¿verdad? Hoy nuestra predicación de hoy se llama así con signo de interrogación. Dios contesta nuestras oraciones. Hemos visto las semanas pasadas que hemos hablado acerca de barreras, ¿verdad? Y cómo orar. Ahorita es, Dios contestará todas nuestras oraciones. Vamos a ver. Y vamos a tocar 4 puntos. Y el primer punto es una vida de oración. Eso es importante. Tenemos que tener vidas de oración como hermanos, como mujeres, hombres y jóvenes. Tenemos que tener vidas de oración diaria. El segundo punto es un clamor contestado. El tercer punto que vamos a tocar es glorifica a Dios cuando dice no. Y el último punto, cuarto punto, es gozándonos en la paciencia de Dios. ¿Estamos completos? ¿Sabes, hermano? Dios ha prometido que cuando pedimos, ¿verdad?, por cosas que están en su conformidad con su voluntad para nuestras vidas, ¿sabes? Él nos va o nos contestará, ¿verdad? Él nos dará lo que pidamos, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Así dice. Sin embargo, hay una condición para esa contestación. ¿Y sabes cuál es? Que no siempre nos va a gustar la respuesta a lo que pedimos. Y quiero tocar el primer punto, que es una vida de oración. Quiero que me acompañes a primera de Juan 5:13. Primera de Juan, primera del apóstol Juan. Primera de Juan 5:13. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Amén. Dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creemos en el nombre del Hijo de Dios? Amén. Amén. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis que en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabes, hermano? Hoy muchos en el mundo
y no se diga en la iglesia. ¿Me pasas tiempo por mi jugo? Gracias. Hoy muchos en el mundo, y no se diga en la iglesia, oramos, ¿verdad?, por un montón de cosas que realmente a veces, hermanos, son inútiles. A veces son inútiles por las muchas cosas que oramos. Pero Dios, ¿sabes qué? Escucha todas nuestras oraciones inmediatamente de lo que pidamos. O sea, las escucha así. La pregunta, hermanos, como dice en Mateo 7:7, ¿qué dice Mateo 7:7? Acompáñame a Mateo 7:7. No vamos a saber, ¿verdad? Mateo 7:7 dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. ¿Sabes? Nuestro Señor, Él no ignora a sus hijos, que como padre escucha a sus hijos. Pero surge unas dos preguntas que yo quisiera hacerles a ustedes, a los que son padres. ¿Todo lo que piden nuestros hijos, se los damos? No. La respuesta es no. Y otras veces, sí. Y otras veces les decimos, espérame, aún no todavía. ¿Verdad? Así es nuestro Padre Celestial. Cristo nos enseña acerca de la oración, cómo deben de ser las oraciones, ¿verdad? Dios contesta todas las oraciones, sí, pero el punto no es la contestación, sino nosotros, que a veces no nos va a gustar la contestación. Es importante entender este principio, porque así como padres terrenales, a veces podemos decirle, sí, hijo, toma lo que estás pidiendo, lo que me lo estás pidiendo. A veces que nos puede decir no, igual nosotros hemos dicho a nuestros hijos no. Y a veces le decimos, espérame. Y esos tres puntos vamos a tocar en esta mañana, ¿verdad? Y quiero que me acompañes al libro de Lucas, Lucas 18. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas 18. ¿Ya lo tienes? Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 al 8, dice: también se refirió Jesús a una parábola. ¿Ya lo tienen todos ahí? Amén. Sobre la necesidad de orar. Y a veces, como ese es un principio bien importante que tenemos que entender. En todo ser humano que conoce de Cristo es necesario orar. Podemos leer mucho y no importa, y está bien. Podemos asistir a la iglesia y está bien. Podemos hacer muchas cosas, pero la parte fundamental de todo cristiano es la oración. Porque ahí es donde entra la relación directa con Dios. ¿Sí? Fíjate cómo dice más adelante, siempre, regresando un poquito más, también se refirió Jesús a la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios, o sea, no tenía nada, ni a Dios, imagínate, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él, o sea, la persona esta del juez, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré ¿qué? Justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, que es de las que siempre estaba ahí. Llore por su necesidad, hablando con él, porque tenía una necesidad. ¿Verdad? Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pregunto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responder? Pregunto. Os digo que pronto le haréis justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta aquí, ¿hallará fe? ¿Sabes? Hoy vemos en muchos lugares, en muchas iglesias, no nomás en esta, en muchas, vemos la falta de necesidad de la oración.
Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, a lo que se refiere es que cuando venga, habrá muy poca gente de oración. Habrá muy poca gente que se congregue. Habrá muy poca gente que busque realmente a Dios. Mucha gente cree o vive pensando que su vida está bien ante los ojos de Dios. Y no es cierto. Por eso cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor, ¿encontrará poca fe? Sí, sí encontrará muy poca fe. ¿Verdad? Pero bienaventurados aquellos que cuando llegue el Señor estén esperándolo, ¿verdad? Ya no, esa es la esperanza de todo cristiano. ¿Sabes, hermano? Cuando hablamos con Dios, Él ha prometido, dice la palabra de Dios, hermanos, escucharnos. ¿Sí o no se ha dicho? Él responde. Ahí lo estamos viendo. Pero muchas veces, hermano, no es lo que respondan. Puede respondernos sí, puede respondernos no, o espérate. Más bien, el problema es si aceptaremos su respuesta. Eso es importante. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces no sabemos que en realidad pedir, pero vemos que la Biblia sí nos dice cómo pedir. Muchas veces nosotros pedimos, yo decía al principio que a veces pedimos cosas inútiles, cosas que no tienen nada que ver. A veces no entendemos, pedimos por una enfermedad que tenemos. Y a lo mejor Dios quiere que tengas esa enfermedad. Estás pidiendo que la quite, ¿verdad? A lo mejor tú estás pidiendo porque a otras personas les vaya bien y Dios quiere que les vaya de una forma diferente que a lo mejor tú crees que está bien. ¿Sí me entiendes? Esto es lo que dice Romanos 8:26, perdón. Romanos 8:26. Romanos 8:26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades o debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Más Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede ¿por quién? Por los santos. ¿Sabes? Dios sabe las necesidades que hay en tu vida y en la vida de las personas por las cuales tú oras, ¿verdad? Muchas veces oramos por muchas cuestiones o personas y Dios sabe, ¿verdad?, las cosas que ya estás pidiendo. A lo mejor nosotros no sabemos expresarnos, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros sí sabe la necesidad que hay, ¿verdad? Su respuesta puede ser y puede tener muchas variantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes orar y a lo mejor tu respuesta es, tú no esperabas que fuera tan rápido, ¿verdad? La respuesta y bien rápido, ¿no? O a veces esperas que no sea tan rápido, o sea rápida y tarda, y te dices, ¿qué pasan años, semanas, meses, ¿no? Y no contesta. O hay veces que llevas muchos años pidiendo por la misma situación y pues no se ve. O sea, a lo mejor ese es el tiempo que te ha dicho Dios, espera, ¿verdad? Dios conoce la necesidad de tu corazón y lo que estás pidiendo. Tengamos en cuenta, hermanos, que cuando la oración no es nuestra o de la manera que se debe de pedir, ¿verdad?, o hacerla, pues Dios la contestará o no la contestará, y Él sabrá por qué lo hace, por qué no lo hace. ¿Sí me entiendes? Muchas veces nosotros podemos pedir muchas cosas, pero si la voluntad de Dios es decir, sí, te la va a dar, ¿sale? O no, no te la va a dar. Nuestra oración debe concentrarse, hermanos, en cosas, fíjate, primeramente es, que honran y glorifican a Dios y reflejan lo que la voluntad de Dios quiere. Quiero que me acompañes al libro de Lucas 11, ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, que es lo que dice la palabra de Dios. Y les dijo, cuando oréis, decid primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase que tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Aquí Lucas, ¿verdad?, nos hace un comentario y bien importante, que en el cielo se hace la voluntad de Dios, ¿sí o no? Así es. Bueno, la intención del escritor es que también aquí en la tierra entendamos que la voluntad de Dios se tiene que hacer ¿qué? En la tierra, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante ese principio de la voluntad de Dios? Porque muchas veces, si oramos por algo, hermanos, que deshonra a Dios o que no es su voluntad para nosotros,
es improbable que Él nos dé lo que pedimos. ¿Sí me entiendes? Muchas veces podemos decir, es que quiero que se haga esto, y Dios dice, no, es mi voluntad. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces oramos por gente, ¿no? Oramos, Señor, te pido por esa persona que toque su corazón, que venga a los pies tuyos, y la voluntad de Dios es, ¿no? Y tú oras y oras y oras, de día y de noche, hasta ayunas y haces muchas cuestiones, pero si Dios dice no, es no. Y ya no. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir orando hasta que fastidiemos a Dios de esa forma, como decían, ¿no? Estás ahí, como el niño, ¿no? Mamá. No, también tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y si Dios dice ya no, es ya no. Y si Dios dice sigue orando por ella, sigue orando, pues tú tienes que seguir orando. Y si Dios dice espérame, yo sabré cuándo voy a traer a los pies míos a esta persona, yo lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, nos aferramos, niños berrinchudos, a que las cosas tienen que hacer como yo quiero. Es que yo quiero que esta persona, o quiero esta cosa, o quiero esta casa, o quiero este carro, quiero este negocio, lo que queremos, pero ya, y a veces hasta nos berrinchamos, ¿verdad? Queremos ver cambios, y cuando no vemos cambios, lo primero que hacemos es que dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar, dejamos de leer, y nos apartamos, porque no se hizo mi voluntad. Cuando no entendemos que es la voluntad de Dios. Todas las cosas obran para bien a los que son llamados sus hijos. Ese es un punto que no tenemos. Por eso el escritor de aquí de Lucas nos dice que se haga la voluntad en el cielo, como también aquí y en la tierra. Porque en el cielo, si Dios manda algo, se hace. Si se dice algo, se tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios. La tierra creo que es la única que no se hacen las cosas conforme a su voluntad. Entonces es necesario hacer las cosas conforme a la voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en la tierra, Señor. ¿Verdad? Y quiero tocar los 3 primeros puntos que vamos a tocar, ¿verdad? Es sí, no y espérame. ¿Sí o no? Bueno, sigamos con nuestro siguiente punto. ¿Contesta Dios todas las oraciones cuando dice que sí? Pues sí, ¿no? Sí, así como un pleonasmo, pero así es. Cuando Dios contesta y dice sí, ¿qué decimos todos? Bienvenido, ¿no? Felicidades, ¿no? Gracias a Dios, ¿sí o no? Y sabes que Dios a veces, el anhelo más grande que llegas a tener en tu corazón, Dios te lo contesta rápido. A veces tarda, a veces te dice espere, pero muchas veces te lo contesta de inmediatamente. Y eso goza a muchos, ¿sí o no? Alegra a muchos. Quiero que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 10. Esta es la historia de una mujer que clamó y oró a Dios por una necesidad que tenía, y Dios le contestó. Fíjate lo que dice 1 de Samuel 1, 10 y 12. Aquí es cuando Dios dice sí. Cuando tú oras y Dios dice que sí, el corazón de muchos se goza. Fíjate lo que dice. Ella, esta es la historia de la mamá de Samuel, ya la conocemos todos, ¿verdad? Cuando oraba, iba cada rato y oraba. Dice, el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarme a la aflicción, fíjate que de dignar a la aflicción es lo mismo que procede en la de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se postrare y se humillare, reconociendo a Dios como el soberano de todo. Ella conocía su condición física, emocional y espiritual, y está pidiendo a Dios el clamor de que tenga ese, voltéame a ver, ten misericordia de mí, a pesar de que soy pecadora, voltéame a ver.
Así debemos, ¿verdad? Porque muchas veces oramos nosotros como si estuviéramos muy bien delante de Dios. Y tenemos que ponernos a cuentas primeramente con Dios. Y fíjate lo que dice: e hizo diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirarme a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ¿quién crees que contestó? Elí. Estaba observando la boca de esa mujer. ¿Por qué estaba observando la boca de esa mujer? A ver, aquí surge una pregunta. La oración que estaba dando esta mujer era una oración gritando, como en muchos lugares, ¿no? Muchas iglesias, yo me he tocado ver donde están, Señor, y clamamos, gritamos, y gritando, y levantando, y haciendo un espectáculo de gritos. Espérame. A veces esta mujer, por lo que vemos, estaba en un clamor sola, donde nada más estaba ella y él. Ella con Dios, así, Señor. A lo mejor está susurrando, porque él estaba poniendo atención en la boca, no en lo que escuchaba nada más. Ana oraba y le pedía a Dios que le diera un bebé. Ella no había podido concebir sabiendo que fíjate bien, en los tiempos bíblicos, esto era considerado como una marca de vergüenza, ¿verdad? Para una mujer que no tuviera hijos, era como algo vergonzoso. Ana oró tan fervientemente que un sacerdote, o sea, Elí, ¿verdad?, la vio y pensó que, ¿qué dice que pensó? Que estaba, ¿qué? Ebria. Borracha. Pensó que estaba borracha porque estaba... Pero él no veía, porque muchas veces nosotros como seres humanos vemos lo que mucha gente hace. Hay gente que puede orar de una forma pasiva, tranquilamente, clamando, llorando, gritando, lo que tú quieras, pero a Dios. Y hay gente que puede estar orando en silencio, gritando, callado, como tú quieras, para que los demás vean que esta persona es una mujer de oración o un hombre de oración. El punto es que nosotros no tenemos que hacer que la gente nos vea que somos de oración, que somos hombres que gritamos, clamamos a Dios, sino que Dios vea nuestro corazón. Primeramente nuestra vida, cómo está. Por eso esta mujer volteaba y decía, Señor, ayúdame. Voltea a verme, yo soy una persona que estoy mal, soy una vergüenza para el país, para la antigua vida que estamos viviendo, hermano. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, ¿no? Soy una vergüenza. Y no nomás de que no puedo tener hijos, también mi pecado, también estoy mal. Ayúdame. Voltea a verme, ten misericordia de mí. ¿Te das cuenta que esta mujer lo primero que pone en la mesa es todo lo que ella está mal? Para que Dios pueda, ¿qué?, perdonar y escuchar su oración. Si mi pueblo se postrare y se humillare, ¿verdad? Es primeramente ese el punto, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué crees que hizo? Dios escuchó a Ana y le permitió dar a luz a un bebé, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra oración, hermanos, ante Dios? ¿Sincera o recitada? Sí, porque mucha gente agarra y puede tener una oración como esta mujer, porque por lo que transmite aquí la oración es una oración de angustia, de dolor, de aflicción, de una necesidad, de algo que ella tenía ganas de disfrutar, de vivir, ¿verdad? No vemos una oración recitada, como hoy muchos hacen eso, ¿no? Señor mío, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, nuestro reino, es tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, para nuestra cadena, no rico, no nos deudas. Padre, te pido que me lleves con bien a mi trabajo, me traigas con bien. Señor, te pido por mi familia, por mis hijos, por mi hermano, por mi trabajo, por mi familia, por todo. Padre, te pido por mi negocio, Señor, que me lleves con bien, me traigas con bien. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todo lo que haces. No te pido que estás mal, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y crees que es una oración? Esa es una recitación. Y muchas veces hacemos lo mismo diario. Por eso no hay un cambio en nuestras oraciones, por eso no hay nada, porque siempre oramos lo mismo, ¿verdad? Una vez les platiqué acerca de que cuando yo estaba en el ejército, en la sierra, una vez un compañero nos dijo que si queríamos comer venado, y yo le dije, sí nos gustaría, ¿no? Pues imagínate, huevo con polvo nos daban, ¿verdad? Frijoles en polvo,
tortillas, había que preparar tortillas, o sea, no. Y nos dijo, les voy a enseñar cómo se mata un venado, ¿verdad? Y nos mostró que había pisaditas en el camino y brincos, y llegaban al río, y nos dijo, uno se va a parar allá, ¿verdad? Pues pegamos el arma para dispararle. Bueno, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué? Porque mañana el venado va a hacer lo mismo, va a dar 5 o 10 pasos, 3 brincos y 10 pasos. Y pasado mañana continuamente lo mismo, el venado lo va a hacer. A veces, hermano, la rutina en la vida del ser humano también mata. El estar viendo lo mismo y haciendo lo mismo, mata. ¿Sí me entiendes? Desalienta. Porque hacemos lo mismo. Y Dios quiere, porque Dios dice que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. No tienes el mismo día que tuviste ayer, no lo tienes ahora. ¿O sí? Entonces nuestra oración debe de ser diario diferente a Dios. Porque diario hay algo que platicar, ¿sí o no? Depende de cómo oremos, serán contestadas nuestras oraciones. Ya sea que si tú contestas sinceramente, Dios contestará. Si tú recitas, Dios no te va a contestar. ¿Verdad? Por eso muchas veces a lo mejor no has visto resultados en tu vida. A lo mejor has orado por muchas cuestiones, o personas, o familias, o cosas de lo que tú vivas y no hay cambios. Porque es una recitación nada más. Quiero que me acompañes al libro de Juan 14, 13. Fíjate lo que dice aquí. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Juan 14, 13. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes, hermano? Si tu hermano o hermana joven has orado específicamente por algo o alguien y Dios te lo concedió, entonces puedes estar seguro. Fíjate bien, si tú has orado por un trabajo, por una familia, por un familiar, por algo que tú has querido y que te ha concedido o se te ha dado, es porque fue la voluntad de Dios que te lo tuvieras. Tal vez hemos orado por sanaciones y Dios ha concedido, es porque Dios quiso que sanara, ¿verdad? Porque fue la voluntad de Dios, te escuchó tu clamor. Por un familiar que viniera a los pies de Cristo, es porque fue la voluntad de Dios. Porque entraras a un trabajo, tuvieras un trabajo que querías, es porque fue la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es cuando Dios contesta un sí. ¿Sí? Y eso a muchos, ¿qué crees? Dice una caricatura, nos gusta, ¿verdad? Eso gusta. ¿Sabes, hermano? Eso es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que entonces, aquí sí, aplica de todas las cosas nos son para bien. Cuando nos contesta así, ¿verdad? ¿Cómo estamos de alegres y contentos? Cuando tú pides por algo y te lo da Dios. Ay, sí, ¿no? Bien contento. Pero el segundo punto que sería, que vamos a tocar es, y Dios cuando contesta las oraciones y dice, no. Porque ya ahí no te alegras, ¿verdad? Ahí no nos alegramos cuando dice no. Cuando dice sí, todos felices, ¿sí o no? Pero cuando dice no, ahí es donde está el punto. Y vamos a tocar el siguiente punto que se llama, el tercer punto que se llama, glorificar a Dios también, ¿verdad? Glorificar a Dios cuando dice no. Ya lo glorificamos a Dios, ¿verdad? Cuando dice sí, ¿sí o no? ¿Cómo lo glorificó Ana? Contenta, ¿sí o no? ¿Cómo lo glorificas tú cuando Dios te ha contestado tus peticiones? Gracias, Señor, ¿sí o no? Pero también tenemos que glorificarlo cuando dice no, y ahí es el problema. Ahí es donde muchos chocan, o chocamos, ¿no? Como decimos, no nomás nosotros, pastor, usted también, todos chocamos. Fíjate bien, quiero que me acompañes al libro de Juan, ahí mismo, Juan 11, versículo 1 al 7. Juan 11, 1 al 7. ¿Ya lo tienes? Amén. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, por los judíos que procuraban matarle.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los ¿qué? Tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiesta al mundo. ¿Por qué? Porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está, ¿qué? Presto. ¿Sí o no? ¿Cuál leí yo? 11:1-7, exactamente. Sí, es que ese era el primer bloque. Y ahorita sí vamos a Juan 11, del 1 al 7. ¿Les dije, no les dije esta verdad? No. Bueno, es Juan 7, del 1 al 7, primero. Y ahorita vamos a Juan 11, del 1 al 7. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el tiempo, Jesús sabía el tiempo de cada cosa que está pasando, ¿sí o no? Hermanos, Amén. Dios sabe el tiempo de cada uno, ¿sí o no? Así es. De todos. ¿Sí? De todo lo que esté pasando, Dios sabía lo que está pasando en todo momento, ¿verdad? Pero te das cuenta que a veces ni la misma familia creía en Él. A veces así somos, así pasa en nuestras vidas. A veces nosotros estamos orando por algo y la gente dice: ¿pero por qué oras? ¿Por qué pides? Es que yo creo en Dios, creo que sí, y ni te creen. Pero nosotros creemos en ese Dios que sí puede hacer cambios, ¿sí o no? Puede hacer cosas en nuestra vida y hemos visto, hemos palpado respuestas de sí, de no y espérame. Pero cuando Dios dice no, también tenemos que agradecerle a Dios por lo que dice no. Y muchas veces eso es lo que no agradecemos. Ahí en Juan 11, capítulo 1, versículo 1 al 7 dice: estaba entonces enfermo uno llamado ¿quién? Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que ama está al que amas está enfermo, su hermano, a Lázaro. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado en ella. Y amaba Jesús a María, o a Marta también, ¿verdad? Porque a las dos las amaba, y a su hermana y a Lázaro. O sea, estamos viendo que este vínculo que Jesús tenía con esta familia, pues era muy amoroso, ¿no? Amaba a María, amaba a Marta y amaba a Lázaro, ¿no? Por eso llegaron con ese punto de decirle: Lázaro, el que tú amabas, acaba de fallecer, ¿no? Dice el 6: cuando yo pues que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. A ver, yo voy a hacerte una pregunta. Cuando llega el hombre y pide el centurión, llega y le dice a Jesús: te pido por mi siervo. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, regresa, tu siervo ya está sanado, ¿sí o no? Contestó rápido, ¿sí o no? Sí. Por pura fe. Aquí no contestó, aquí le dijo no. Oye, ven a ver, no. Pero es que se murió el que más amaba, uno de las personas que más amabas. Sí, pero no quiere ir. ¿Quién le dice algo? ¿Quién le puede decir? Puede haber hecho berrinche, ¿no? Pero ¿por qué no? No voy a ir. ¿Vas al rato? No. Cuando acabes de compartir aquí, ¿vas? No. Bueno, entonces mañana vas en la mañana? No. No les da una respuesta, no. ¿Te das cuenta de que no contestó a la petición? Porque ellos ya habían visto, también tal vez ya habían visto resurrecciones que Jesús había hecho, ¿verdad? Sanaciones, no sé. Muchas cosas pudo haber hecho, ¿sí o no? Y ellos tal vez con el vínculo que tenían, pudieron decir: bueno, vamos a decirle, y pues somos familia muy cercana a él, amigos, ¿verdad?
y pues Él nos quiere mucho y nos va a ayudar, ¿verdad? Y a veces es una respuesta de no. Y eso llega a pasar muchas veces. Muchas veces nosotros como familia o como hermanos o vecinos o trabajadores llegas a un lugar y dices, necesito que me apoyes en esto, y te dicen, sí, qué bueno, te contentas, ¿verdad? Pero cuando te dicen no, ¿qué dices? Se te derrumbó todo, o se nos derrumba todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú ibas con esperando una respuesta, y la respuesta ¿cuál fue? No. Y aquí María y Marta fueron con una idea de una respuesta, tal vez, no sé, a lo mejor pensando, ¿no? Parafraseando un poquito, pensando que les contestara como al centurión: ve, tu fe te ha salvado, ¿no? Ve y tu siervo ya está bien, ¿no? Tu hermano está bien, va a estar, ve, ya va a estar vivo otra vez allá en tu casa. Y la respuesta fue no, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo no? ¿Por qué sería esto? Dice, fíjate lo que dice ahí en el versículo 20 y el 23, dice: Jesús dijo, tu hermano, ¿verdad?, resucitará. 24 dice: Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Sabes por qué no contestó en el momento? Porque Jesús sabía, y Jesús vio que estas mujeres, ¿verdad?, afligidas, ¿verdad?, y que amaban tanto a Dios, no entendían que el plan de Dios era que mucha gente viera la autoridad que tenía Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? A veces, hermanos, no sabemos que cuando también nosotros escuchamos una respuesta de Dios al decirnos no, es porque también tiene un propósito grande para nosotros. Así como tiene un propósito grande cuando tú entras a un trabajo y te dicen que sí, a mí cuando te dicen no es porque algo grande iba a pasar ahí, y te están pidiendo que te vayas tal vez a otro trabajo que tú no pensabas, y entras ahí, o viceversa. Jesús dijo que no a estas mujeres afligidas en ese momento, ya que Él amaba tanto a esas mujeres, pero les dicen no. Porque Jesucristo tenía grandes cosas planeadas para Lázaro, cosas que nadie pudo haber imaginado. ¿Te imaginas? Nadie pudo haber imaginado que Jesús iba a llegar y decirle, Lázaro, sal. Ya con 2 días de descomposición. Tal vez no sé si lo habían preparado ya su cuerpo para poder ser metido, o no lo sé, ¿verdad? Pero yo digo que sí, pues ya estaba. Pero la cuestión es de que cuando lo abren, pues yo creo que es el olor, ¿no?, de la putrefacción de un cuerpo. Y cómo cambia, nos da vida, ¿sabes? Así, eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Muchos de nosotros estábamos muertos, putrefactos espiritualmente. Y cuando llegó Jesús a nuestras vidas, ¿verdad?, con ese amor, esos brazos de misericordia, nos pasó de muerte a vida. ¿Cuándo? A su tiempo, ¿verdad? Dios tenía grandes planes para ti. Fíjate que ayer estaba yo platicando con mi esposa, le decía de unas cosas que estaba pasando. Y yo en lo personal te voy a decir una cosa, Dios me cuidó de muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas me cuidó a mí, yo de mi parte. ¿De qué? Solamente Dios sabe, yo sé de tantas cosas que me ha guardado. ¿Y por qué no decirlo hasta de asesinatos, ¿no?, y de cosas así? Y doy gracias a Dios porque por algo me guardó a su tiempo. Y eso es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros, también tenemos que saber esperar en el tiempo cuando dice no. ¿Saben? No es una respuesta muy difícil, ¿verdad? Cuando nos dicen no es muy difícil tomarla, ¿a poco no? Podemos recibir un sí, pero un no es como que, híjole,
Pero una vez más, es importante recordar que Dios es omnisciente, ¿sí o no es omnisciente? Y que está al tanto de toda la línea de tiempo de la historia. Él conoce todo lo posible y los posibles resultados de cada decisión y situación posible. ¿Por qué? Porque Él ve el cuadro completo. Él ve el pasado, Él ve el presente y Él ve el futuro. Él sabía lo que iba a pasar. Tú no lo ves. Marta, María no lo vieron, porque no son omniscientes, pero Dios sí es omnisciente. Entonces Jesús sabía que iba a haber algo que iba a impactar y que iba a aplicar en la vida de todos los seres humanos espiritualmente, que nosotros dejamos la muerte espiritual para empezar a vivir una vida ¿qué? En Cristo Jesús. Que todos los que estábamos muertos, putrefactos en nuestros pecados y delitos, íbamos a pasar de muerte a vida. ¿Sí o no? No nomás era la aplicación nada más. En ese momento fue la aplicación de un cuerpo resucitado físicamente, literalmente. Pero espiritualmente es para nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de lo vil y menospreciado, de lo que nadie quería en el mundo, muchas veces te voy a decir algo. Tú estás aquí en la iglesia no por ser, escúchame bien, no por ser el más popular en el mundo, no por ser el mejor en el mundo, sino porque dice la Biblia que éramos lo vil y menospreciado, lo peor del mundo. Estamos aquí por misericordia, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Porque Dios nos cambió, ¿verdad? Él conoce todos los posibles resultados que hay, Él ve el cuadro completo. Fíjate lo que dice Proverbios 3:5. Acompáñame el libro de los Proverbios. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué es necesario que nos pongamos en el Señor? ¿Qué es la prudencia, hermanos? ¿Quién nos puede decir algo? ¿Qué es la prudencia? El ser prudente es alguien, un ejemplo, vamos a poner a alguien. Juan el Bautista. Juan el Bautista declaró y gritaba a voz abierta que estaban cometiendo un adulterio, ¿verdad? No, estás cometiendo adulterio, rey, bla, 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 con la mujer de tal, que te es tu cuñada y bla, 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 bla. ¿Sí o no? Sí. ¿Eso estuvo bien? No. Pues sí. Sí, no. Pero no. Sí, porque estaba declarando que un delito que estaba pasando, pero no porque también a quién se lo estaba dando. Había que también una prudencia. Decía una hermana, por imprudente le cortaron la cabeza. Y pues sí. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer unas cosas, pero también dejar que los tiempos de Dios fueran de una forma. No estoy diciendo que Juan estuviera mal. No. ¿Sí? Pero quiero darte un ejemplo de la prudencia. A veces es necesario, es como el que llega a un funeral y llega y dice: buenas noches, ¿de buenas de qué las tiene? Dime qué hay de bueno en un funeral. Pregunto. ¿Verdad que no? O sea, ¿cómo se les ocurre llegar y decir buenas noches? A mí una vez me tocó ver a una persona que pasó a dar unas palabras a un funeral y dijo: buenas noches, en esta noche pues yo quisiera darles unas palabras. Buenas noches, ¿qué tiene de buenas? Eso es falta de prudencia. ¿Sí? ¿Nos vamos a entender esa parte? O sea, ese es el punto aplicable, ¿no? Nosotros debemos ser prudentes a lo que Dios, la decisión que Dios tome. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tal vez Marta y María, tal vez se fueron molestas, tristes, por lo que se ve, sí. Porque cuando tú empiezas a leer un poquito, una de ellas va y le reclama: si tú hubieras si tú hubieras venido cuando él no hubiera muerto. O sea, que sí se fueron molestas. Y muchas veces así somos. Dios nos da una contestación de no, ¿y qué hacemos? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué a mí no me la dan? Si yo voy a la iglesia, yo leo, yo oro, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí me está yendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no digo? ¿Por qué no hago? ¿Por qué no esto? Si yo leo, yo oro, yo busco de ti, ¿por qué no? Porque no te lo quiero dar. ¿Y muchos qué hacen? Berrinche. Y cuando es un berrinche de un niño, ¿qué hace? ¿Qué le hace falta?
2 y bien puestas. Y dice la palabra de Dios, y con vara. Y con vara. Bueno, muchos nos dieron así. Entonces, es necesario a veces entender que cuando Dios dice no es por un propósito, ¿sí me entiendes? Cuando recibimos un no como una respuesta, debemos confiar que cualquier cosa que hayamos pedido, ¿verdad? Cuando dice sí, que se nos da, es porque es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero también cuando dice no, es porque es su voluntad. Y la voluntad de Dios de Jesús era no ir en el momento que Marta y María fueron a verlo, sino cuando Él quisiera. Y si Él dijo, no voy a ir ahorita, es no. Y si te dicen, no te lo voy a dar lo que tú quieres, ya vi que oraste, ya vi que ayunaste, ya vi que vas a la iglesia, ya vi que no faltas, ya vi que eres una persona muy devocional hacia mí y que estás bien delante de mí, pero no te lo voy a dar. Tienes que aceptar la voluntad de Dios, ¿sabe? Y gozarte y alegrarte y decir, gracias, Señor, porque tú sabes por qué no me lo das. ¿Sí me entiendes? Eso es importante, saber las decisiones de nuestro Señor. Por eso, ¿cómo se llama la predicación? Dios contesta las oraciones. Dios contesta las oraciones, sí la está contestando. Te está contestando, sí, al regocijo de Ana. Marta, tal vez no se regocijó, ni María, pero Lázaro sí se regocijó. Entonces hubo un regocijo de alguien. ¿Hay regocijo de ti cuando Dios dice que no? Es una buena pregunta, ¿no? Porque ¿por cuánto tiempo has orado por alguien? Y Dios te ha dicho que no. ¿Cuánto has orado por un trabajo? Tal vez un carro, una casa, ¿verdad? Una forma de vivir diferente, ¿verdad? Y Dios te ha dicho que No. Pablo oró, dice en la Biblia que oró 3 veces a Dios para que le quitara un mal que tenía. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Nada más. Alégrate cuando te diga no. Pero Señor, y te dice que le oró 3 veces. Por si no me oías, por si no me oías, y por si no me oías. Y Dios dijo, por si no me escuchaste, no. Y se volvió, no, y por si no me escuchaste, no. ¿Sale? Entonces tenemos que gozarnos también cuando dice el no. Porque tal vez en Marta y María no hubo gozo, pero en Lázaro sí hubo un gozo. ¿Verdad? En la mamá de Samuel hubo un gozo, en Ana hubo un gozo, por una concesión rápida. ¿Verdad? Tal vez te tardó 2 días, pero hubo una contestación. No en el momento, pero hubo una contestación, no supo por qué. Cuarto punto es, debemos de gozarnos también cuando Dios contesta la oración y nos dice, espera, ahora no. Eso también debemos de gozarnos, ¿eh? Y el cuarto punto se llama gozándonos, ¿en qué? En la paciencia de Dios. ¿Sabes qué es importante gozarnos en la paciencia de Dios? Muchos no se gozan en la paciencia de Dios. A veces, hermano, escúchame bien, ponme atención. Escuchar un espérame es peor que un no o que un sí. Porque el sí reacciona rápido, ¿no? ¿Qué dices? Híjole, pues ya me lo dio, ¿sí o no? Cuando te dicen no, dices, bueno, pues, me voy, ¿sale? Ya no me lo dieron. Pero cuando te dicen espérame, híjole, ¿verdad? Esperar es más difícil que escuchar un no. ¿Por qué, hermanos? Porque eso significa que tenemos que ser, ¿qué? Pacientes. Y en los cristianos no hay paciencia. Y en los del mundo tampoco. Nosotros somos personas que no tenemos mucha paciencia. ¿Somos qué? Impacientes. Impacientes porque queremos respuestas rápidas. En el momento y por qué, pero ya dime. Es como el típico, ¿no? El chismoso, ¿no? Pero dime, ya dime, ¿qué pasó? A ver, que no, espérate. Ay, ya, dime, cuéntamelo. Ya. Y tú hasta le haces más a la emoción, ¿no? ¿Cómo está la otra persona? Se enoja, ¿no? No me quieres decir nada, no, ya me voy a estar. Ándale, ven. Impaciente. Y así es Dios. A veces Dios nos tiene con esa paciencia, diciendo, espérate, todavía no. Pero el hombre se desespera y a veces se llega a enojar por la paciencia que debe de tener. Acompáñame al libro de Romanos,
Romanos 8. Romanos, el libro de Romanos. Romanos 8. Decía el pastor Chuy, hasta Apocalipsis. Romanos 8, que se pegan ¿cómo se llama? Mis hojas de mi Biblia. Ya está viejita mi Biblia. Ya tiene como, ¿qué será? Híjole, ya hasta las hojas están amarillas. Y tengo Biblias de estudio ahí, Biblias nuevas, pero esta Biblia la tengo mucho cariño. Tiene conmigo como unos, ¿cuántos años tengo? 41. Yo creo que tiene conmigo como unos 35 años aproximadamente. Pues fue de las primeras Biblias que me la regaló mi papá esa. Y 35 años aproximadamente. Me la regaló cuando estaba en la escuela dominical, imagínate. O sea que ya ya llovió. Y todavía está aquí, mira, bien conservadita, todavía bien cuidadita. Ya está media ahí, cosillas, pero muchos años. Yo creo que fue la mejor herencia que mis padres me han dado, mi padre, la palabra de Dios, esa es que me regaló, ¿verdad? Dice Romanos, capítulo 8, versículo 25. Yo a mis hijos también les regalé su Biblia, para que no digan que no. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué? Con paciencia lo guardaremos. ¿Sabes? Una vez me dijo una persona a mí, me comentó y le dijo, ¿por qué habla de guardar con paciencia? Me dijo, oye Gabriel, una pregunta. No, es cristiano, y me dijo, ¿qué les vas a comprar a tus hijos? Me dijo, ¿o qué va a pasar en cuestión de los Reyes Magos? ¿Verdad? Y a lo mejor los que nos están viendo pues se les van a cortar a muchos las alas, pero bueno, no lo hago con otra intención más que con la intención educativa. Me dijo, ¿cómo que tus hijos siempre han sabido realmente de dónde vienen los juguetes o lo que compras? ¿Y cómo que en ese día no se los compras? Y yo le dije una vez, ¿sabes por qué siempre les enseñé desde su niñez, desde que tienen uso de razón, que el que compra los juguetes era siempre su papá y su mamá? Le digo, porque al fomentar, me dicen, es que les mataste una ilusión. Y le dije, no, más bien les enseñé a no mentir. Porque yo les decía que era otra persona quien les traía, cuando yo realmente siempre fui el que los trajo. El que trabajó siempre fue su papá y su mamá. ¿Sí o no? Yo no quería que mis hijos mintieran, pero yo les estaba fomentando una mentira, según piadoso. Muchos dicen, es que fueron los reyes, fueron Santa Claus, o es papá Dios. No, fuiste tú, que lo trabajaste, le echaste ganas y se lo compraste porque te agradó. Dios te dio las fuerzas para trabajar, te dio el tiempo, te dio todo para que tú pudieras ver en tus hijos esa alegría, ese gozo de lo que les compraste, ¿sí o no? ¿Qué crees que hacen ellos con lo que a mí me han mostrado? Que ellos siempre han sabido que sus papás son los que les traen sus cosas y las compran a su tiempo. Yo les he dicho a mis hijos, sí te lo voy a comprar, no te lo voy a comprar. ¿Sabes qué? Esperen un tiempo, ¿sí o no? Así lo hemos trabajado. Y cuando ellos les llegan las cosas, yo he visto que cuidan sus cosas, las guardan con paciencia, esperan con paciencia, y cuando llega, lo atesoran bien. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que lo que esperamos con paciencia, lo guardemos bien. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios te da la contestación rápida de sí, presta, ¿no? A lo que vienes, a lo que viniste, ¿no? Como decimos, ya me lo dices. Es como el que llega y te dice, ahí te traje un frappé. ¿Sabes qué es un frappé? Algo que si lo dejas mucho tiempo en el sol, ¿qué pasa? Se derrite. Entonces te lo tienes que comer ya, ¿sí o no? Pero si te traigo un vasito de agua de limón, ¿verdad? Es un ejemplo. Ese puede mantenerse un tiempo más, ¿verdad? Tibia, caliente o fría, como tú puedes, pero ahí está. Pero cuando tú estás esperando algo o el tiempo de ir a alguna parte, eres paciente o impaciente, pero debes de estar ahí, que cuando llega el momento lo disfrutas, ¿sí o no? Digamos, yo en un caso, ¿no? A mí me gusta toda la semana. El lunes me cae el lunes así como que, híjole. Pero ¿sabes por qué me cae siempre el lunes como bomba? A mí me cae bomba, siempre me ha caído como bomba los lunes a mí, porque el domingo me deleité en la iglesia.
¿Sí me entiendes? El sábado, eso puede decir aquí mi esposa, todo el día casi me la paso aquí en la iglesia, ¿verdad? Todo el día me la paso desde las 8 de la mañana, 7:30 que llego aquí a la iglesia, hasta las 3, 4 de la tarde. 5 a veces. ¿Por qué? Pues porque me deleito ya sea en el instituto, ¿verdad? Con mis hermanos que están echándole hartas ganas y que ayer me quedé maravillado con todas las clases. Me quedé así con todos, ¿verdad? Y cuando empiezo a hacer el cambio aquí de empezar a limpiar y llegan mis hijos a ayudarme a limpiar, a arreglar, me deleito. ¿Sí me entiendes? Porque con paciencia estoy esperando que arreglar todo para el otro día domingo que estemos aquí. ¿Sí o no? Y es igual, esperas con paciencia y lo retienes, disfrutas el momento de la alabanza, disfrutas el momento del estudio, disfrutas el momento de la predicación, ¿sí me entiendes? Eso es deleitante de nosotros de Dios, ¿sí? Porque estamos disfrutando de algo que nos gusta y que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero a veces en ese punto somos impacientes muchos, porque nos entra la ¿qué? La ansiedad. Ya de saber, pero ya quiero, ¿verdad? Cuando una persona no valora lo que tiene, lo que hacía hace rato el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Cuando ellos no saben, o si saben, ¿verdad? Porque no saben, ¿verdad? No valoran el trabajo esforzado o el trabajo que hacen los papás por darles a sus hijos lo que tienen. ¿O lo valoran? No. ¿Por qué? Porque lo hacen, lo dicen. Pero cuando ellos ven y saben, ¿verdad? Es otra cosa. Y me ha tocado ver a mis hijos en un caso que ellos a veces guardan dinero de todo lo que se les da y dicen, papá, tenemos tanto, queremos comprarnos tal cosa, ¿nos acompletas? Y se los acompletamos, ¿sí me entiendes? ¿Qué crees que hacen ellos? ¿Lo rompen? No, lo valoran, lo cuidan, ¿no? Porque fue trabajo de ¿qué? De ahorro y de paciencia para poder juntar, ¿sí me entiendes? Eso es importante. Acompáñame ahí mismo en el 12:12. Fíjate lo que dice en Romanos 12:12. Gozoso en la ¿qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración, hermanos. En las tribulaciones debemos de estar orando. Cuando sufrimos, cuando nos alegramos, en todo momento estar ¿qué? Orando y esperando la voluntad de Dios, ya que sea un sí, ya sea un no, o sea un espérame, aún todavía no. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque en los cristianos no se nos da la paciencia. ¿O sí se les da a muchos? No. Quiero que me acompañes al libro de Salmos, Salmos 37. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 37. Salmo 37, 7. Salmo 37, 7 y 8 dice, ¿cómo empieza? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. A ver, ¿por qué dice guarda silencio? Fíjate, muchas veces hay personas o hay situaciones donde la persona habla mucho. ¿A poco no? Yo soy uno de esos, a veces hablo mucho. Me gusta hablar mucho, soy parezco perico, ¿verdad? Eso me critican muchas veces acá. Es que me quedo con una persona platicando, un hermano, hermana o joven, alguien, y me puedo quedar bastante tiempo, ¿no? Se me va el tiempo hablando, ¿no? Pero porque hay un tema de qué hablar, ¿sí me entiendes? Pero cuando Dios a veces dice, ya te escuché, guarda silencio. Y aquí el salmista está hablándonos de esto, ¿no? El salmo dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres. ¿Qué es alterarnos? Eso, ¿no? Ya platícame, ya dime si me lo vas a dar o no me lo vas a dar, Señor. Ya, cálmate, no te alteres. Pero es que ya quiero saber, ¿me lo vas a dar o no? ¿Sí me vas a sanar a mi hijo? ¿No me lo vas a dar? ¿Sí me vas a dar un hijo? ¿No? ¿Te imaginas a esta Ana? ¿Me lo vas a dar sí o no? Cálmate. No, pero es que ya quiero saber.
Vas, Marta y María, ¿no? ¿Vas a ir allá? ¿Vas a ir o no vas a ir? Dinos, ¿sí o no? No. A ellos les contestó diferente. A uno le dijo sí. A Ana le dijo que sí. A Marta y María les dijo no. A ti Dios te ha dicho espérate. Te pregunto, hermano. ¿Les ha dicho espérenme? Sí. Muchas veces Dios nos ha dicho espérenme. Y ahí es donde debe entrar la paciencia con nosotros, ¿verdad? Fíjate lo que dice: no te alteres con motivo del que prosperará en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer ¿qué? Lo malo. ¿Por qué te digo esto? Ponme atención. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que puede ver y decir: ay, Señor, es que yo veo que muchos prosperan y yo no, porque Dios ha dicho que te esperes. Pero ¿por qué a él está yendo bien? Es que yo veo, fíjate que la otra vez yo platicaba con alguien y me decía, la persona esta, dice: oiga, pastor, dice, ¿por qué esta persona que es mala, así decía ella, ¿no? ¿Por qué esta persona que es mala, es grosera, altanera, revoltosa, grosera, fuma, toma, dice muchas groserías, no va a la iglesia, nada? ¿Por qué es prosperada? ¿Por qué su negocio es prosperado? Y yo que voy a la iglesia, oro y busco de Dios y me postro ante el Señor y todo eso, ¿por qué mi negocio no prospera como yo quisiera? Y tal vez Dios te está diciendo: a ver, tienes lo que otros no tienen, ¿sí o no? Sí. Y no tienes lo que otros tienen. Te voy a explicar antes de entrar al tercer punto. Tienes más que los que no tienen, porque le digo: tú tienes un negocio de esto, sí. Mucha gente tiene tu negocio, no, pues no lo tiene. Ah, entonces eres bienaventurada porque tienes algo que ellos no tienen, ¿sí o no? No, es que sí. Bueno, ahora, esta persona a la que tú estás diciendo, ¿ya viste toda su familia cuántos son? Sí. ¿Ya viste todo lo que pagan? Sí. ¿Tienes esas deudas tú? No. Ah, ¿verdad? Ya viste la otra parte. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Que tengas que tener ¿qué? Paciencia. Yo te voy llevando despacio. Despacio. ¿Sí me entiendes? Despacio. En el ámbito cristiano, en nuestro punto cristiano de la iglesia, muchos cuando llegan nuevos por primera vez quieren saber muchas cosas. ¿Y por qué esto? Porque le llenan de preguntas, ¿verdad? Hasta los que tienen más tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué ahí le refleja más la palabra de Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Porque todos tenemos un tiempo de ir conociendo más y más de Dios. Hay hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres jóvenes que maduran muy rápido. Y ahí vemos unos que, ay, Señor, ¿verdad? Un ejemplo de esos. Hay un ejemplo de un artista que se llama Chabelo. Hay muchos que actúan como Chabelo, ya bien grandes de adultos, ¿sí o no? Porque no han madurado. Y hay jóvenes que maduran más rápido que un adulto. O sea, ves un adulto y dices: ay, me confundas peor que un niño. Y ves a jóvenes que te quedas, oye, o niños, ¿no? Oye, mira cómo piensa diferente, ¿sí o no? Hombres o mujeres, ¿verdad? Entonces es igual. ¿Qué te quiero dar a entender? Que a lo mejor este negocio que yo le decía a esta persona, tu negocio, tú primeramente eres más bendecida que otros, porque lo tienes y muchos no lo tienen, ¿sí o no? Pero, y esto no tienes lo que ellos tienen, pero voltea a ver que ellos tienen, son muchos allá, tienen mucho que pagar, y tú no tienes esas broncas, ¿no? Pues no las tengo. Ah, ¿verdad? Entonces ahí ya entra un balance. Y a lo mejor tú no has avanzado más de lo que tú, fíjate bien, tú has querido, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí nos entendemos ya? Mi voluntad es que mi negocio, le digo, tu voluntad es que tu negocio crezca y se haga para tus propios, ¿qué? Deleites.
Y la voluntad de Dios es que ahorita tú todavía no estás listo para disfrutar todo eso. ¿Sí nos vamos entendiendo esta parte? Porque Dios quiere que ver en ti y que conozcas ¿qué? Paciencia. ¿Sí me entiendes? Porque sabe que eres una persona ¿qué? Impaciente. ¿Qué estás? Pero yo, ¿por qué? Y estás... Cálmate, no, pero es que ya ves que mira qué está pasando, mira, no estás viendo, no sé esto, el otro, aquello, y pareces pirinola. Y a una pirinola decía un pastor, el pastor Martín del Rey, ¿verdad? De Centro de Pesca de Amor, me decía bien, mira Gabriel, muchas veces, eso me decía un pastor, otra vez lo que decía otro pastor, decía, muchas veces son como los pirinolas. ¿Cómo, pastor? Sí, mira, vienen así, pero rájale. ¿Qué hay que hacerles a esos? Ponles peso. ¿Por qué? Porque la pirinola empieza a hacer esto, a moverse. Entonces tú ponle peso para que se estén estáticos. Así decía. Y a veces así son muchos. Dios pone situaciones para que te calmes, te tranquilices, te relajes. ¿Sabes que la ansiedad lleva muchas veces a que uno se ponga mal de situaciones de enfermedad? La hipertensión es un fruto de la ansiedad. ¿Sí o no? Otro pastor, Eber, de la iglesia de Antorchas, me decía, mira Gabriel, muchas veces muchos cristianos y muchas personas son como los engranes de los relojes. Digo, ¿cómo? Sí, mira, hay unos engranes así grandotes. Ahí van, despacito, ahí van. Pero hay unos que van así. Pero si tú quitas el engrane grande, así, el chiquito no tiene nada que hacer, más que dar vueltas. Entonces hay que ponerles un ¿qué? Engrane más grande para que empiecen a hacer esto. Bájalos. A veces es eso, la falta de paciencia en unos. Mujeres, vamos a pensar en las mujeres. Las mujeres son muy impacientes. También los hombres, pero vamos a hablar de las mujeres. Me gusta hablar de las mujeres. Sí, de los hombres cuando, ¿verdad? De las mujeres, vamos a hablar. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer le dice que la mujer quiere lavar, planchar, hacer de comer, arreglar su negocio, arreglar esto, trabajar, arreglarse, bañarse y hacer todo a la misma vez. Si por ellas fueran, tendrían un pie aquí en la plancha, otro pie en la cocina, un pie en la televisión y con el otro no sé cómo le dan para tender la cama. ¿Sí o no? Son impacientes. Yo les pregunto que les hago muchas, ¿el quehacer se acaba? No. ¿Verdad? Es que y es donde critican al hombre. Es que tú, bueno, también hay unos que se exceden, ¿verdad? Porque no hacen nada, ¿verdad? Pero es que tú no haces nada más estás ahí acostado, viendo la televisión, mira, nada más estás haciendo aquello, yo trabajando, planchando, lavando trastes, haciendo esto, y tú nomás de baquetón y todo esto, ¿sí? Y el hombre, pues, como la leona, ¿no? El león, estoy estirado, ya voy. ¿Sí o no? Ayer estaba yo checándome la presión con cosa y mi presión estaba en 68. ¿La tuya en cuánto estaba? 114, ¿no? 114. ¿Más 120? Como 120 la tenía bien la presión. Y yo le decía, cálmate. No, estaba viendo la película. Relájate. Ya se había puesto su pastilla porque ya se pone esa pastilla abajo de la lengua, ¿verdad? Y ahí estaba. Y le digo, cálmate. Y otra vez va y se quiere checar. Le digo, cálmate, deja que haga la pastilla. Y ponía y siéntate. Es que voy a ir a ver a los niños, siéntate. Ve la película conmigo un rato, ándale. Pero terminó, pasó como una hora y media. Le digo, a ver, préstame, yo te checo. Ya viste, ya está bajando. ¿Para qué te pones ansioso? A veces así somos los hijos de Dios. Somos impacientes, no sabemos tener tiempos. Y la ansiedad es un factor muy terrible para nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar los tiempos de Dios. Y cuando no estamos sujetos a los tiempos de Dios o a la paciencia que Dios nos está dando, podemos sufrir ¿qué? Consecuencias. ¿Consecuencias qué? Una, lamentables en el momento o lamentables para toda nuestra vida. ¿Sí o no?
Por ser impacientes podemos tener, hay mucha gente que dice, si yo no me hubiera sido impaciente, yo no hubiera dicho esto, si yo no hubiera reaccionado de esta forma, híjole, yo no estuviera aquí, yo no hubiera hecho esto, yo no anduviera como ando, yo no tuviera lo que tengo ahora, ¿sí o no? Por impacientes, ¿verdad? Una respuesta rápida nosotros podemos contestar y decirle, ¿sabes que una palabra puede derrumbar un muro? Una sola palabra, un muro. ¿Sí me entiendes? Un caso, ¿no? Cuando estaba lo de Donald Trump, que quería hacer el muro, pues él dijo, quiero que se haga el muro. ¿Qué dijo? Quiero que se haga, y se va a hacer. Llegó Biden y dice, no. ¿Y qué? No. A veces una respuesta de nuestra impaciencia puede derrumbar o armar un muro en nuestras vidas. Y el levantar un muro o derribar un muro ante Dios es difícil también y es duro para nosotros. ¿Por qué? Porque al levantar un muro automáticamente hay un obstáculo, porque no eres paciente con Dios, ¿verdad? Eso es importante, hermano, y tenemos que entender eso, ¿sí? Dios quiere, fíjate bien, Dios quiere, hermano, lo mejor para nuestras vidas. ¿Sabes qué eso Dios quiere? Él quiere que no suframos, Él quiere que no suframos innecesariamente. ¿Por qué? Porque a veces sufrimos. O dime una cosa, por tu impaciencia, ¿no has sufrido? Sí. ¿No estás sufriendo a veces? ¿No te preocupas? ¿Por ser qué? Impaciente. Qué rico, vos decías yo, qué rico es cuando te dicen sí como Ana. No, rápido. Qué triste es cuando dicen no, pero pues ya te vas como Marta y María se van. Pues no, dijeron que no, pues vamos. Ya sabes, vamos. Pero el punto más difícil es cuando te dicen, espérame. No. Y te digo esto porque a mí me ha tocado, también he sido una persona pues impaciente en muchas cosas, y que me ha tocado ver y digo, híjole, y espérate. Y yo, pero ¿qué más me falta? Que te esperes. Pero es que ya necesito, espérame. ¿Sí? Y debemos de ser pacientes. Fíjate lo que nos explica Jeremías. Acompáñame al libro de Jeremías. Jeremías 29. ¿Por qué es necesario tener paciencia, hermanos? Jeremías 29, 11 y 13. ¿Lo tienen todos? 29, 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué crees? Yo te oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabes? Los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre han sido de paz para nosotros. De nuestro Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, han sido de paz para nosotros, ¿sí o no? Su Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿qué nos da? La paz. Entonces, si tenemos esa paz de nuestro Dios Trino, ¿por qué nosotros somos impacientes? Por la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces tenemos que voltear a decirle, Señor, ayúdanos, guíanos, muéstranos cómo son los pensamientos tuyos. Y Él te está diciendo, ¿no? Mis pensamientos son de paz. Cálmate. ¿Qué le decía yo ayer a ella? A mi esposa, cálmate. No, pero es que me tomé la pastilla y no baja. Mira, no baja. Cálmate. Calma. No, te decía, calma. Todo lleva un tiempo. ¿Sí o no? Todo, el decir sí, como decíamos, fácil. Cuando dicen no, no. Pero cuando te dicen espérate, ahí es donde el hombre tiene que trabajar esa área. La paciencia. La paciencia tenemos que trabajarla todos. ¿Sí me entiendes? Ahí acompáñame al Salmo 46, por favor. Salmo 46. Amén. ¿Ya tienes?
Salmo 46:10. ¿Alguien que me dé lectura fuerte? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sale? Vemos la importancia, hermanos, de esperar su tiempo y no el de nosotros. La calma para sus hijos, que Él tiene el control. A ver, pero es que, Señor, no estás, decía el pastor Chuy Olivares, ¿no? No estás viendo lo que me está pasando. No, Dios está ciego, no ve, ¿verdad? No, sí ve lo que está pasando. Y sabe que tu necesidad es ya. Pero a lo mejor dices, no, todavía no. Espera, ¿verdad? Pero es que ya no sé qué va a pasar si no me resuelves ahorita. Mejor dime que no, Señor. No te estoy diciendo que no. No te estoy diciendo que sí. Te estoy diciendo que me esperes. ¿Verdad? Y ahí es donde chocan muchos. Pero Él tiene el control, hermanos. Y debemos de aprender que Él tiene el control ¿de qué? De tu vida, de tu trabajo, de tu negocio, de tu familia y de todo lo que a ti te rodea. Al tiempo de Dios. Pero es que ya quiero que se hagan las cosas. Todavía no. Pero es que ya no. Porque no es el tiempo. ¿Verdad? Acompáñame al libro de Filipenses. Vemos en el libro de Filipenses, la iglesia de Filipos, ¿verdad? Pablo va a hacer una aclaración ahí bien importante también. ¿Por qué, hermanos, a Filipenses? Dice Filipenses 4:6. 4, 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Amén. Búsquenlo todos tranquilamente, búsquenlo. Filipenses 4, 6 al 7. Está delante de Efesios. Atrás de Colosenses. ¿Ya? Filipenses 4. Filipenses 4, 6. Ahí se me puede, por favor. Apóyenme con... Filipenses 4, no se pongan nerviosos. No pasa nada. Ahorita, ya viste, se me encontraron. Filipenses 4, 6 y 7. Tenemos que tener paciencia. Esa es la paciencia, hermanos. ¿Sale? ¿Quién nos está correteando ahorita? Nadie. Seamos pacientes. A veces tuvimos paciencia con el hermano. ¿Para qué? Para que tuviera, ¿qué? Su cita bíblica. Lo de menos es avanzar, yo poder avanzar y seguir avanzando. Pero que ellos vean también que lo que dice la palabra de Dios. Aquí se empieza a aplicar. Luego es como cuando nosotros pedimos algo, ¿no? Y luego dice, estás hablando de la paciencia. A veces es cierto. No falta a lo mejor el que ya, pastor, no que lo esperemos. Sé paciente. Paciente. ¿Qué le estoy diciendo? Sean pacientes. ¿Ya sabes? ¿Ya está en Filipenses 4? Amén. Amén. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estés, ¿qué? Afanoso. El afanoso ahorita el que, es que no le da, no llega a la cita bíblica. Y nosotros por acá bien nerviosos, ¿no? Espérate, tranquilos. Tal vez él se puso nervioso. ¿Te pusiste nervioso porque no lo encontrabas? Un poco, ¿verdad? Pero somos pacientes, te estamos esperando. ¿Vale? No nos vamos a afanar, nos vamos a calmar. ¿Sale? ¿Y te das cuenta que aquí es un punto de la paciencia? Sí, por los que lo encuentran rápido. No por los que nomás apuntan. Dicen, yo no la leo, nomás apunto, al rato los leo. Pero ahí está, hay que esperar. ¿Vieron el ejemplo ahorita? Muchos de ustedes rápido, ¿sí o no? Sí, ya lo encontré. Otros, no lo busco, nomás lo apunto, al rato lo leo.
Y aquí está el tercer punto, ser pacientes. ¿Con quién? No siempre vamos a ser pacientes, ¿verdad? Pero ser pacientes, ¿con quién? Con el que está buscando la palabra. Ahora sí, todos podemos leerlo. ¿Amén? Amén. Ahora dice, de nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad, hermanos, hermanas, y preocupaciones es un indicativo. La ansiedad y las preocupaciones es un indicativo de la falta de confianza en la sabiduría y soberanía del poder de Dios. Cuando una persona tiene ansiedad y tiene preocupaciones, ¿verdad? Y más en el ámbito cristiano, nosotros como cristianos, está muy preocupada, nada más está viviendo en preocupaciones y en ansiedad, es un indicativo de que esa persona no conoce la sabiduría de Dios, no conoce la soberanía de Dios y por lo cual no conoce a Dios. Pastor, pero yo leo la Biblia y pero yo oro y pero eres ansiosa y impaciente. No sabes que el Señor tiene sus tiempos. Eclesiastés 3 lo dice, ¿no? ¿Tiempo para qué? Para reír, tiempo para llorar, tiempo para alegrarte cuando es sí, tiempo de alegrarte cuando dice no, pero también tiempo cuando dice no, espérame, también debes de esperar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para los que ya tienen mucho tiempo y rápido, ahí está, hasta más rápido que el pastor, ¿no? Y hay otros que dicen, no, yo no, nomás a punto. Pero ahí llega el punto de la aplicación, ¿no? Paciente con el otro. La ansiedad. ¿Cuántos ansiosos hay? Es que ya, échale. Pero espérame, no, ya. Es el típico hombre que llega a la casa, ¿verdad? De trabajar, ¿verdad? Eso sí, para los hombres. Yo no soy así, ¿verdad? Pero sí hay muchos hombres que, ya que lo estoy diciendo, imagínate, ¿verdad? Pero hay muchos hombres que llegan a la casa y échale comida, ya tengo hambre, ya échale algo. Paciente, pues, oye, no crees que te estaba esperando y, a ver, como cachando el balón, ¿no? A ver, ¿a qué horas llega? Voy a entrar, está la comida. No, espérate. Yo estaba haciendo otras cosas, ¿sí o no? Dame tiempo, deja arreglo esto y yo te doy de comer. Es un ejemplo, ¿no? Así es. La paciencia. Ahí es donde muchos chocan por no ser pacientes. Es que ya queremos esto, ya quiero ver esto, ya lo quiero hacer, ya tengo ganas de ir allá. Espérate. Es como ahorita mismo, ¿verdad? Mucha gente, ya ahorita que están cambiando los semáforos, ¿verdad? Por lo de COVID, pues ya mucha gente ya está ansiosa por irse a dónde, pues a lo de Semana Santa, ¿no? Ya, ¿sabes? Pero sí, ya queremos irnos un rato a quemarnos con el sol, ¿no? Fíjense, no, pero es que todavía no le están dando el paso completo, pero ya que cambie amarillo, espérate, sé paciente. ¿Sí o no? Pero es que ya tengo necesidad, ya me estoy ahogando aquí. Espérate. Todavía no, todo a su tiempo. ¿Por qué? Porque estás brincando el orden que Dios quiere, la voluntad que Dios quiere. Si es de Dios, rápido se te va a hacer. ¿Sí o no? Si es de Dios, no que vayas ahorita o no hagas nada, no lo vas a hacer. Y por más que muevas cielo, mar y tierra, no lo vas a hacer. Pero si Dios dice, espérame, tienes que aprender ¿a qué? A esperar. Es como el semáforo. El semáforo está en verde, ¿para qué? Para que avances y puedas avanzar y llegar a donde estás llegando. Pero el rojo, ¿para qué es? Que te esperes. Alto. Pero es que ya llevo prisa, ¿no? Y hay una película de un actor donde una viejita se pasa el semáforo y queda atravesada medio semáforo. Llegan los policías y le empiezan a decir, no, pero es que no, es que ustedes no saben lo que está pasando en mi casa. Y dice el policía, pero ¿qué le está pasando? Dejé la olla prendida y mis frijoles se me van a quemar, ¿no?
Dice, sí, señora, usted podrá haber dejado su olla express, habrá pasado lo que usted, pero usted tiene que respetar, ¿qué? Los señalamientos que hay. Y el semáforo estaba en rojo, usted no tenía por qué pasarse. Eso pasa, ¿eh? Los impacientes en los semáforos se llegan a pasar, y cuando se llegan a pasar, colapsan. Y llegan a colapsar, llegan a colapsar, ¿y qué llega a pasar? Sufren accidentes. Sufren accidentes, ¿sí o no? Y accidentes que económicos y hasta físicos, porque puede haber muertos por ser impacientes. ¿Sabías que en muchas partes, en las noches, fíjate bien, en el día está el semáforo verde y está el semáforo rojo y está el intermitente, que ya te avisa que tengas ya cuidado porque ya te tienes que parar? Mucha gente piensa que el semáforo amarillo es porque todavía puedo cruzar. No, el semáforo amarillo es para que ya te detengas. Cuando está el verde y cambia a naranja, amarillo y está así el amarillo, es porque ya no tienes que pasar. Ya detente, porque ya va a cambiar. Después de las 12, creo, de la noche, 11 de la noche, no sé bien, el verde y el rojo desaparecen en muchos semáforos. Y no se queda, ¿qué? Intermitente. Que eso simboliza o significa que pases con precaución. Pero ya no hay cargos, pero pasa con precaución. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo con Dios. Ya te dije que sí, bueno. Ya te dije que no, bueno. Pero en el otro, ¿qué? Cuidado, precaución, espacio, no seas ansioso. Pero es que ahí en ese, hermanos, en el último punto que estoy tocando ahorita, es donde el cristiano choca mucho y es donde cae mucho. Cuando te dicen no, pues ya te vas. Cuando te dicen sí, es sí. Pero la dura situación es cuando te dicen espera, detente. Ahí es donde muchos no lo quieren. ¿Sí me entiendes? Y por ansiosos, ¿qué decimos? ¿Cómo decimos en México? Mira lo que te pasó, ¿por qué? Por ansioso. ¿Quién te dijo que hicieras? Pero es que yo quería. ¿Quién te dijo? Hasta decimos, recalcamos ahí. Por ansioso, por ansiosa. ¿Quién te dijo que te pasaras al alto? ¿Quién te dijo que sacaras esto? ¿No así decimos eso? ¿Quién te dijo que hicieras esto? Pero es que, por ansioso, ¿ya viste? Y las consecuencias son grandes. ¿Quién te dijo que te adelantaras a hacer esto? Es que yo quería experimentar, es que yo quería probar, yo quería saber. ¿Quién te dijo que te adelantaras? Y muchos sufren consecuencias de mucho tiempo por eso. Termino, hermanos. Cuando Dios te responda, hermanos, un sí, es porque todo Dios lo va a acomodar para que todo sea un sí de inmediato. Cuando Dios te conteste y te responda con un no, ¿qué crees? Todo se va a acomodar para que tengas un no. Y cuando Dios te conteste y te responda un espérame, todo se va a acomodar para que esperes. ¿Sí me entiendes? Tienes que estar preparado para aceptar, hermanos, o tenemos que estar preparados para aceptar la sabiduría de Dios. Ya sea que estés de acuerdo, sí o no. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también así en la tierra. Fíjate bien, estamos diciéndole al Señor, porque eso no lo sabíamos. Cuando decimos que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, estamos diciéndole a Dios, Señor, si tú me dices un sí, gracias, la voy a aceptar, tu voluntad. Si tú me dices que no, Señor, te doy gracias porque también la voy a aceptar. Pero si tú me dices que me esperes, Señor, te doy gracias porque también voy a saber esperar el tiempo tuyo. ¿Verdad que nada más es decir, ay, te acepto tu voluntad como decía también en la tierra? El pan nuestro que nos da de cada día, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que, sí, no, espérame. El punto, como te dije hace rato al principio de la predicación, el punto no es lo que Dios conteste. El punto es que tú lo aceptes. ¿Qué crees que hubiera pasado en un Ana si Dios le hubiera dicho no? ¿Qué hubiera pasado? Tú has orado, fíjate, Ana oró por alguien, ¿verdad? Por un niño.
Que tú oraras por un familiar, un tío, primo, amigo, hermano, una enfermedad que tú tuvieras o alguien, y que Dios dijera, no, como le dijo a Pablo, no quiero. Señor, quiero que él te conozca a ti. Y Dios dice, no, pero yo no quiero que me conozca a él. ¿Qué harías? Señor, es que yo quiero que él esté contigo, que te conozca, que se arrepienta de los pecados y que esté contigo en el cielo. Y él dice, no quiero que esté. Es un ejemplo. No quiero que estés. No quiero que esté. ¿Qué vas a decirle? ¿Verdad? Y si te dice que sí, y si a Marta le hubiera dicho, y a Marta llamaría, sí, Marta, como a centurión, ve porque ya está vivo Lázaro. ¿Qué crees que hubiera sido? ¿Hubiera ejercido algo ahí? Se van como si nada, como muchos no llegan a venir, vienen por su milagro, se les resuelve su milagro y se van. Pero qué difícil es cuando dice que te esperes. Ahí es donde entra el punto, la ansiedad, ¿verdad? Y debemos de entender esa parte. No estoy diciendo que cuando ores por alguien, Dios no quieras que una persona no se convierta a Cristo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios cuando Él dice, sí, ponte a orar por Él. ¿Sabes que ahorita no me ores por Él? Voy a trabajar tal vez con Él. ¿O sabes qué? Espérame. Pero es que yo veo que se está hundiendo más y más, Señor, y no puedo hacer, no sé qué hacer, lo veo más hundido. Espera, deja, es que yo quiero que toque fondo. Pero es que yo no quiero que toque fondo. O quieres que se va a hacer tu voluntad o la mía. Es que muchas veces, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Muchas veces nos creemos más buenos que Dios. Y tú no eres más bueno que Dios. Y si Dios quiere que esta persona toque fondo, lo va a tocar. Así tú estés orando. Y a lo mejor tú estás orando y Dios no quiere que toque fondo y rápido. A lo mejor Dios dice, espérame. Y a lo mejor tus ojos lo ven, convertido en Cristo. Tus ojos no lo ven. ¿Verdad? Esa es la paciencia. Y pues Pablo hablaba mucho de la paciencia de los santos. Juan hablaba de la paciencia, ¿verdad? Pedro hablaba de la paciencia. Nuestro Señor Jesús habla de la paciencia. El Antiguo Testamento habla de la paciencia. ¿Te imaginas ser paciente? ¿Sabes que Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, es paciente con nosotros? Hace 2000 años envió a su Hijo Jesucristo. 2000 años con la paciencia de que nosotros podamos en 2000 años arrepentirnos. Con Noé también fue la paciencia de Dios. 120 años la paciencia de Dios. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo unigénito para tener paciencia, para que nosotros tengamos un arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle a nuestro Señor Jesús que nos perdone. Pero muchos no lo hacen. Y el día que te acabe la paciencia, porque la paciencia de Dios se va a acabar, muchos hombres, mujeres y jóvenes estarán enfrente de nuestro Señor Dios Todopoderoso con la paciencia acabada. Y serán echados al lago de fuego porque abusaron de la paciencia. Creyeron que siempre iba Dios a tenerles paciencia. Hoy mueren, apenas hablaba yo de una persona, un vecino que murió, falleció el Señor. Y muchas veces mi esposa y muchas personas le llegaron a hablar de Cristo. Y el Señor tenía como 1 año o 2 años enfermo. Dios fue paciente con ese hombre. Porque en sus últimos días de agonía todavía se le habló de la palabra de Dios. Pero el Señor no quiso. ¿Sale? ¿Tú crees que Jesús no pudo haber sido paciente con Judas? Sí. ¿Y la respuesta de Judas cuál fue? Yo no quiero. La contestación rápida para un hombre que estaba muriendo al lado de él en la cruz del Calvario: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una respuesta rápida. ¿Sí o no? Una respuesta negada. Y a Pablo le dijo: bástate en mi gracia. Así te vas a vivir toda tu vida.
Quítame este mal, Señor, así. ¿Saben? Tenemos que entender y saber y reconocer y aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Porque Él sabe todo lo que va a pasar y por qué va a pasar. Aquí entra lo que nosotros debemos entender, para terminar, la confianza en Dios. Confiar en Dios, sus propósitos. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Padre. Gracias te damos por todo lo que haces, por lo que vas a seguir haciendo. Guíanos, bendito Padre. Ayúdanos a seguir teniendo paciencia, bendito Dios. Fortalécenos, Señor. Gracias por todo lo que haces y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes. Gracias por los que nos están escuchando también, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, y a saber cuando tú nos das una respuesta como se la dices a Ana, alegrarnos y gozarnos, Padre Santo, porque has suplido, nos has dado el anhelo de nuestro corazón. Pero también como Marta y María, Señor, que vinieron con la necesidad, Señor, y que tú dijiste no, porque no, también nosotros deleitarnos. Tal vez Ana y Marta no se deleitaron en el momento, pero después entendieron, Señor, por qué tú les habías dicho que no, porque había un propósito, Padre Santo. Y a lo mejor a muchos de nosotros nos has dicho que no, y a veces no lo entendemos, Señor, pero eso es por un propósito. Señor, también te damos gracias, ¿por qué? Porque también cuando tú nos dices espera, ahora no, debemos de ser pacientes. Pacientes, Señor, con la voluntad tuya, que cuando tú dices espérame, es porque tus pensamientos son más altos que los míos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque sabemos que todas las cosas se van a acomodar cuando nos des la respuesta sí, cuando nos des la respuesta no, y también se van a acomodar las cosas cuando nos digas que nos tengamos que esperar un tiempo todavía. Te doy gracias, Señor, porque a lo mejor ahorita es el tiempo de que nosotros como iglesia sigamos esperando todavía muchas cosas, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque estamos sembrando, Señor, con alegría y con gozo, y por qué no a veces hasta con lágrimas. Pero también un día cosecharemos con alegría, con gozo y con lágrimas de alegría, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces en este lugar, Señor, en esta iglesia y por otras iglesias. Yo te doy gracias también por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, por cada pastor también en una iglesia que está al frente, Señor, por los hermanos, Señor, que no se desanimen, que sigan adelante, Señor, Padre Santo. Gracias también por los maestros que tengo en la escuela bíblica, Señor. Gracias porque yo he visto, Señor, todo el desempeño que están haciendo y hoy entiendo muchas cosas, Padre Santo, que a veces es difícil, pero que se hace con mucho amor, con mucha dedicación. Gracias por todo lo que haces, gracias por la vida del pastor también que nos dirige en nuestras enseñanzas los días miércoles, los lunes, ¿verdad? Gracias por la amistad de muchos pastores que tengo, Señor. Gracias por la vida de muchos hermanos que tengo también, Señor. Gracias por todo lo que haces, bendito Dios. En el nombre de Jesús.